Al asador no le puede faltar una copa de vino. Ah, Salud. Papi, este de los míos, ¿vieron? Aplausos para el asador. Este gaucho asó con 10 grados bajo cero. El mundo del torino. Hola, hola. Bueno, gente, familia, buenos días, ¿cómo están todos? Hoy tenemos un video un poquito fuera de lo común, una sorpresa y especial. Hoy vamos a tener un invitado en casa, una persona que no conocemos, la vamos a conocer hoy, pero varias personas en los comentarios nos han dejado saber de que hay un muchacho, un señor argentino, que anda viajando por las Américas y eventualmente por el mundo en un Torino, Ica Renault Torino del año 69. Y lo hemos contactado y lo hemos invitado a que venga a casa y hoy vamos a comer una picadita y vamos a hacer un poquito de carne a las brasas. No mucho porque fue una cosa media armada así a la ligera, ¿vieron? Y entonces el día colabora porque está siendo un día de primavera, debemos estar con 7, 8 grados bajo cero. Un hermoso día, agradable y caluroso, así que puedo hacer asadito ahí arriba, vamos a hacerlo en el chulengo. Bueno, este muchacho, como les digo, anda recorriendo por todos lados con su Torino, ya salió de Ushuaia, llegó a Alaska y en este momento está en la ciudad de Toronto y parece que se está hospedando cerca de aquí de nuestra casa también. Como ya les digo, no lo conocemos y lo vamos a conocer juntos en cámara con ustedes y vamos a ver si tenemos una agradable conversación y le sacamos un poco de información, historia y metemos alguna nosotros también. Así que, bueno, les voy a mostrar lo que va a haber en el menú. Okay. Tenemos pechugas de pollo, salchicha tipo italiana, dos tipos, picante y dulce. A esto lo hemos sazonado con el famoso pimiento panca y le hemos puesto encima un poco de unos condimentos que son especiales para pollo a las brasas. Se llama la grill y es Montreal Chicken, se llama pollo Montreal, estilo Montreal. Y aquí tenemos unas costillitas tipo banderita, ¿no? Y tenemos unas puntas de sirloin, Estas las hemos condimentado también con unas especies para steaks, para churrascos a la parrilla, Así que esa va a ser la parte carne. Después la parte picada, tenemos un poco de salame picante, jamón crudo prosciutto, un queso tipo ahumado, tenemos unas crackers con semillas. Y con son de lentejas esas crackers, sí. Yeah. Aceitunas, pancito baguette y por supuesto déjenme ir a buscar los dos amigos que vamos a tener hoy. El vino. El vinoli. No podía faltar, por supuesto. Hoy tiene que ser vino argentino. Sí, hoy van a ser dos vinos argentinos, no vamos a ir a ninguna otra lejana tierra que produce vino. Y tenemos los Clop, paraje Altamira, Valle de Uco. Es un Cabernet Sauvignon del 2015. Bueno, no les voy a leer lo que dice atrás porque ya empezamos con la fruta roja, el tabaco y el cuero. Así que eso lo dejo de lado. Y la otra tenemos un Catena, Apelación Paraje Altamira, Malbec, del año 2016. Es un vino de alta montaña Estos van a ser los dos invitados a la reunión y que ya sabemos que van a perder la batalla, ¿vieron? Así que bueno, esto para que tengan una idea, nos vamos a sentar allá hoy en la mesa. Aquí en el comedor. Aquí nos vamos a ubicar en el comedor, porque no está la situación como para comer afuera, ¿vieron? No podemos poner una mesa, no podemos poner nada por la nieve. Entonces vamos a comer aquí, arriba de nuestra mesita de algarrobo cordobés. Y para acompañar vamos a tener unas papitas gratinadas al horno, un poco de queso. Y crema. O sea que ese va a ser el plato secundario, digamos. Pero la principal, la pièce de résistance, va a ser la parrillada ahí arriba, el asadito que vamos a hacer. Y sí, entonces aquí más o menos le dejamos la introducción del video y en cuanto llegue el paisano nos vamos a ir afuera a sacar una foto con el Torino y después vamos a venir acá y nos vamos a atragantar, ¿vieron?
Ok, vamos. Bueno, a ver, aquí está Salud, entonces. salud. Estamos Gracias. con Héctor, que no lo conocíamos, lo acabamos de conocer. El hombre que viene manejando desde Ushuaia hasta Alaska y ahora... De Ushuaia, Alaska, Toronto. Ahora la idea es ir hasta Florida, Texas, México. Y ahí ir a Europa. Pero bueno, Wow. todo de a poquito. De a poquito, con buena letra, dice, Bien. ¿cierto? Sí. Bien Bueno, viaje. despacio. Gracias. Salud, buenos Salud. viajes. Gracias. Con un Torino. Con un Torino del 69. Del 69. Torino 80 del 69, auto argentino. ¿Qué Wow. tal? Ica Renault. Era Ica, después Renault compró la fábrica Claro. y se hizo Ica Renault. Nos vamos a comer una picadita, gente. Después nos vamos a comer el asado. Bueno, gente, familia. Estamos aquí afuera. Héctor está adentro comiendo una picadita con nosotros. Y vamos a hacer un asadito. Así que vamos a empezar a prender el fuego. El carbón ya está marchando, como quien dice. Hoy le cambiamos la bandeja a la parrilla porque ya estaba llena de agujeros. Parecía que la antigua como que había estado en una batalla en la guerra, así que compramos una bandeja nueva. Ahora vamos a poner un poquito de carne, unos choricitos y vamos a seguir conversando con Héctor. Y como ya les dije, que anda viajando desde Ushuaia, se fue hasta Alaska, está en la ciudad de Toronto. Ya le dejaremos saber cómo va y el tipo de viaje que está haciendo. Aquellos que quieran ayudarlo son bienvenidos a hacerlo. Así que sí, vamos a esperar que esto se prenda fuego y ya vamos a largar la carne a la parrilla, gente. Un día de primavera hoy, está haciendo como 7, 8 grados bajo cero, pero ya estamos nosotros como, miren, una camisita, un hoodie y somos canadienses, somos. Ah, Te veo que gracias. estás en la parrilla y no tenés una copa de vino, loco. Al asador no le puede faltar una copa de vino. Salud. Papi, a ver, de los míos, ¿vieron? Que yo siempre lo digo, si estamos haciendo asado, No tenía vino, ¿cómo puede ser? estoy seco como una uva, ¿viste? De esa que, ¿cómo se Como llama? una pasa de Una uva. pasa de uva parezco. Salute. Y otra cosa, no hay que opinar. Yeah. Se le da, al parrillero se le da vino y nada más. Y lo dejan Y tranquilo. lo dejan tranquilo, no hay que decirle nada. El parrillero se encarga de todo aquí. Exactamente. Cada uno tiene su técnica, Claro, ¿viste? que el fuego, que falta... No. Exactamente. El parrillero está ahí, se le entrega vino y el cuchillo no se lo toca. Eso sí, después que opinen cuando el asado está hecho, ¿no es cierto? Claro. Al final del día. Después ahí te puedes desquitar, pero Pero no mientras estás- la fiesta está andando, Nada. nada. Es 3 un- metros cuadrados Es su aquí. lugar en el mundo. Es su lugar en el mundo. Es su zona de control y de confort. Ah, Salud. De los míos, Salud. ¿vieron? Mire dónde vamos a encontrar a un tucumano Sí. viajando con un torino por el mundo. Imagínense. Ahora no sé si habrá otro Torino en Canadá. Quizás hay alguno de alguna embajada que haya quedado de hace No sé, yo 40, sé que 50 años, pero sí. Yo sé que hay ahora- uno en Alemania. No, en Estados Unidos hay, por lo menos sé que hay 6, Wow. en Alemania hay uno, en Suiza hay uno, en España sé que hay uno por lo menos, Y en este- Bolivia, en Chile, en Paraguay, Uruguay, Brasil, Perú, El único que Colombia, está en Canadá en este momento. Sí. supongo. Nunca escuché de un torino acá en Canadá. Hubo uno hace unos años, el de Raúl, un 4 puertas del año 80, Ok. que él fue hasta Alaska también. Ahora, en este momento, debe ser único, al no ser. ¿Qué tal? Yo le voy a contar la historia de la única vez que tuve una experiencia y un encuentro con un torino en Argentina. Íbamos camino Buenos Aires a Córdoba con mi hermano, mi mamá y yo. En la estanciera, aquella que habíamos Ajá, comprado, del sí. 67 era la estanciera. Y al costado del camino, así en la ruta, por ahí por Pergamino, por uno de esos lugares, un torino marrón de aquellos color amarronados Sí. que salían en aquella época. Y había un señor mayor ya y una señora al costado de la ruta. Nos hicieron seña y paramos. Y el hombre se acerca con un acento muy europeo, como alemán o suizo, ¿viste? Se había quedado sin nafta el viejo. Torino 0 kilómetros con la esposa y nos pregunta si podíamos llevarlo hasta una estación de servicio y conseguir nafta. Ajá. Y le decimos con mi hermano, le decimos, bueno, vamos, suba a la estanciera y vamos hasta el próximo pueblo que estaba como a 20 kilómetros. Nos vamos para allá, llegamos a la estación de servicio, esa época,
Nos dieron la nafta en un balde abierto, ¿viste? Sí. Cargaron nafta los de la estación de servicio, le dieron un embudo y íbamos con el balde ahí en la estanciera haciendo equilibrio para que no se rebalse. Claro, hoy en día eso ya es imposible, porque acá no te venden un litro, si no lleva... Tiene que estar el bidón homologado. Eso mismo. Entonces vamos con el balde salpicando ahí en la camioneta, llegamos, el tipo carga el torino con gasolina y la esposa le dice... Tendrías que darle algo a los muchachos por haberte ayudado para el viaje. Y el viejo con un acento bien así germánico dice, no es necesario, no hay que dar nada. Se subió al auto y arrancó, che. Y nos dejó ahí al costado de la ruta. Nosotros íbamos con la nafta justa, ¿viste? Como viajábamos en aquella época. Que decía... Buenos Aires, Córdoba, tantos litros por kilómetro, cuánto necesito, medido con gotero. Claro. Y le habíamos metido 40 kilómetros extra y quedamos ahí al costado de la ruta. Así que bueno, el fuego se está prendiendo de a poquito, nos vamos a ir para adentro. Que te acostumbraste, hago así porque estás sin guante. Ah, te no, acostumbraste sí. yo ya necesito los guantes. No, a mí, viste, aquí... Mirá, a mí ya se me formó después de yo 50 ya no años aguanto más. piel de cocodrilo, viste. Hoy para mí es un día, pero... Un día de Ustedes no lo ven verano. a Samuel que está con la cámara, pero está Con guantes. Está abrigado hasta Claro. el Polo Norte. Vamos adentro ahora. Deja que esto se caliente. Entren que ahora ya vengo, che. Dale. You go inside, I'll be right there. Okay. Tugi. Chorizos hay dos tipos. Uno es picante y el otro es de miel y ajo tienen adentro. Uy. ¿Cuántas horas al día manejas como máximo? Vamos a estrenar los videos respondiendo preguntas. ¿Cuántas horas? No tengo, por ejemplo, depende del destino. A veces estoy acá y tengo que irme a otra ciudad, que son está a 60 kilómetros y manejo 60. Si el objetivo es llegar a otro lugar, por ejemplo, fue de Winnipeg a Toronto, manejaba 500 kilómetros por día. Bastante, el día entero entonces. Sí, porque ¿no? de Winnipeg a Toronto son 2000, creo. Es grande Canadá, ¿eh? Sí, son 2000. Entonces, lo de gente de Winnipeg me decía, a Toronto son 2 días, manejás 1000 kilómetros por día. Y yo no voy a manejar 1000 kilómetros por día. Voy solo, en un auto antiguo, camino que no conozco, con nieve, con tormenta, hielo y todo. No. Yo decía, bueno, voy a hacer 500, 400 por día, con mi ritmo, tranquilo. Sin apuro. Parando, porque viste, a veces la ruta te empezás a cabecear y a dormir. ¿Y has tenido algún accidente? No. Por suerte no. Menos mal, ¿no? Salud. Like it's ready, man. Salud. No, bueno, sí he tenido en Alaska. Digamos, accidente con otro vehículo no. Solo sí. Iba los primeros kilómetros en hielo, como no por la falta de experiencia, se me empezó a mover un poco para la izquierda, lo traté de corregir, se me va, lo corrijo y ya la otra vez no lo pude corregir más y empezó a dar trompos. Un trompo, otro trompo y me fui a la nieve, al costado, de la banquina al lado. Por suerte el auto no quedó tan abajo, quedó una rueda penitas en la banquina. Y bueno, el primer auto que pasó me ayudó, pero... A sacarte. A sacarte, pero la camioneta patinaba, entonces era 4x4, incluso con el hielo no podía... No podía tirarte. No tenía tracción. ¿Y cómo Entonces se saliste? fue y me dijo, bueno, voy a tratar de llamarte una grúa, me dice. Después pasaron otro grupo, unas chicas, y las chicas me querían ayudar, pero no sabían cómo, ¿viste? No sabían cómo... Me dice, bueno, me dieron me dice, te pongo una pala para que saques la nieve de abajo del auto. Listo, yo empecé a sacar nieve con la pala y me dice... y me la regalaron a la pala. Entonces eso me salvó. Yo seguía sacando la nieve y ellas continuaron su viaje. Y después... Ya la gente, yo estaba sacando nieve abajo del auto y las otras
autos que pasaron, ya la gente se bajaba, eran unos chicos, me vieron que estaba ahí, pararon en la camioneta, se bajaron, agarraron sus palas, sus lingas para sacarme con el auto. Y todo el mundo mete mano. Y todo el mundo, y después se armó había como 10 vehículos parados en la ruta y la gente se estaba bajando para ayudarme. Y bueno, incluso para un camión con un tráiler grande, que eso ayudó a parar el tránsito. Entonces eso paró el tránsito, entonces la gente bajó a ayudarme. Y se bajaba con las palas, con las lingas, entonces ayudándome a sacar la nieve abajo del auto. Y uno de los chicos que me estaba sacando la nieve dice, no va a hacer falta que usemos la linga para tirar, ¿viste? Con que lo empujemos 6 o que empujemos el auto de atrás un poquito. Entonces lo amacábamos así, para adelante y para atrás. Y decía, vos ponelo en primera y el auto va a salir. Lo amacamos así, tuk, tuk. Puse primera y el auto salió. Fue Lo peor. Lo peor, que tampoco no fue tanto porque me salió todo bien. ¡Aplauso para el asador! Sí. ¡Esto es asador! Este gaucho asó con 10 grados bajo cero. Miren eso. ¿Ah? Ahí está. Término medium. Eso. Está súper blanda. Sí. La carne. Todo le sigue dando. Su huesito. Más. You had one job, Steph. Es grande, loco. Es grande, sí. Es un chico. Uy, todo. Mira lo que te toca acá. Mirá cómo lo mira. Estirate, todo. Estirate que la tenés ahí. Ahí está. Prétela, sí, dale, a ver. Sí. No, digamos, este es el logo del viaje Ujú. y yo vendo estas camisetas. Y con estas camisetas me pago los gastos, con las camisetas y con los stickers. Con los stickers. Y con eso voy avanzando. Ya saben, gente, el que quiera comprar una camisita para ayudarlo aquí al amigo, le van a dejar ahí en el canal el link donde se pueden meter y comprar una de esas o comprarse una calcamonía o ayudar con un litro de nafta. Con la camiseta el sticker va de regalo. Ah, va de regalo, ¿ves? Paga por uno y recibe dos. YouTube y Instagram y Facebook. YouTube, Instagram, Facebook, Sí. El Mundo en Torino, y la página web es elmundoentorino.com. Sí, 3.8, 6 cilindros en línea, árbol de levas a la cabeza, tiene su motor crossflow como le dicen, admisión por un lado, escape por el otro, carburador de 2 gargantas, 2 bocas, sus frenos a disco delanteros, tiene espirales en los 4 ruedas, amortiguadores y tiene 4 barras de torsión atrás para la amortiguación. ¿Y estas barras se las pusiste vos o No, venían estos venían de fábrica. de fábrica para Eh, mantenerlo Para encuadrado? que no se deforme la carrocería, porque cuando aceleras el motor el auto se mueve. Claro, Entonces para no deformar la carrocería se ponen esas se barras ponen esas barras. para mantener la estructura del auto. Y acá tenés el calentador de bloque. Sí, este es un bastante largo el cable porque como yo no sé dónde voy a dormir, Claro, no sabés dónde entonces vas a... no sé dónde está el enchufe, entonces Claro. esto tiene 12 metros. ¿Y te alcanza? Sí, hasta ahora siempre me alcanzó. Es para calentar el cárter Sí. y calentar el bloque. Canadá y en Alaska sufrí mucho por la sal que le tiran a la ruta, los cromados. Se los comió. Es lo que más está afectado. De rust. Sí. Y todo esto es de hace 6 meses. Claro. Es reciente. Es reciente, sí. Por la sal que le tiran. Claro. Porque la sal la tiran para Sí. derretir Derretir el hielo. El hielo. Y abajo, por suerte, no ha sufrido. Como acá el cromado es más sensible, entonces es lo que se nota más superficial el óxido, ¿no? Y es donde los otros autos te van escupiendo con fuerza. ¿viste? Exactamente. ¿Ves cómo te pegan las piedras acá? Esto va todo sufriendo, eso? claro, los otros autos te van tirando toda esa nieve, esa agua, ese Sí. hielo con sal y te va impactando sobre la carrocería del Exacto. auto. Así ven como Canadá se come un auto, ¿vieron? Y todo de cuero adentro, ¿no? Está restaurado, es de cuerina. Original era de cuero, pero bueno, cuando lo restauré con lo que me alcanzaba. ¿Qué tenés? ¿4 velocidades? ¿5? 4 velocidades al piso, estándar, ¿Es madera el manual. timón? Sí, todo de madera, todo de nogal. Está un poco desordenado, pero Ahí van las partes. herramientas y repuestos. Porque el auto solo se fabricó en Argentina, repuestos fuera de Argentina no hay, entonces cada vez que puedo... Cargas de repuesto de todos lados. Sí, aparte me gusta hacerle mecánica y que aprendí en el viaje y me gusta aprender ante una emergencia, lo que sea, saber. Hay que meterle mano, che. Meterle mano, no soy mecánico, es Claro, un poquito claro. de noción y que voy preguntando, lo voy reparando y voy a un taller y para hacer alguna revisión o algo y pregunto cómo se hace esto, cómo se hace el otro y así voy aprendiendo.
¿Qué te han dicho los mecánicos cuando has llegado aquí y han visto estos motores y este auto que no lo conocen? No, digamos? bueno, por eso, como ellos están acostumbrados a ver un V8, ven un motor 6 en línea grande con la garúa de eleva a la cabeza, no es común. No es común. Míralo vos, con placas de Argentina también. ¿Cómo surgió la idea para este viaje? Esta gran No, es mi expedición sueño de la italiana. infancia. Es una historia que cuento siempre, que nací en Tucumán, pero a los 6 años fui a vivir a Buenos Aires con la familia. Y a veces íbamos de vacaciones, casi siempre íbamos de vacaciones a ver a los abuelos. Claro. Ver a los abuelos. Y en esas vacaciones tuvimos la suerte de que fuimos en avión. Y estamos volviendo de Tucumán a Buenos Aires. Y mi tío Carlos manejaba su Torino blanco del año 75. Tía Ana iba al costado, mi mamá, mi hermana y yo íbamos atrás. Muy tranquilo, despacio, manejando hacia el aeropuerto. Y mi tía le dice, apúrate que van a perder el avión. Entonces mi tío aceleró. Y yo hice así. Y cuando hice así, me quedé calladito y dije, cuando sea grande quiero uno de estos. Un Torino. Claro, ahí empezó, ¿viste? Y después a los 10 años vivía en Munro, estaba viendo la tele con mi papá, estábamos viendo la ceremonia inaugural del Rally de Argentina y la ceremonia se hacía en Buenos Aires, pero la carrera era en Córdoba. Entonces yo le digo a mi papá, papá, ¿por dónde van los autos de Buenos Aires a Córdoba? Me dice, por la Panamericana. Nosotros vivíamos a 15 cuadras, entonces me decía la Panamericana, yo sabía dónde quedaba. Claro. Y yo le digo, pregunto, ¿hasta dónde llega la Panamericana? Y me dice, hasta Alaska. Y no le pregunté más nada. Entonces dije, quedó en mi cabeza dónde era Alaska. Y bueno, fui creciendo, estudiando, trabajando y siempre en mi mente estaba, bueno, algún día me voy a ir hasta Alaska en un Torino. Y eso estaba siempre, Y bueno, en el 2006 me compré el auto, lo restauré, logré la parte del auto y me faltaba la parte del viaje. Y siempre lo estaba postergando, no sabía cuándo. Y bueno, febrero 2014 tomé la decisión. Me voy. Me voy. Con lo que tengo nomás. Sí, como sea. Yo dije, bueno, en tal fecha me voy, como en la situación que esté, y me fui. Con plata, sin plata, con novia, sin novia, hijo, sin hijo, como sea, me voy. La idea es decir que ponerte la fe, en mi caso me funcionó así, ¿no? Porque otros amigos me dijeron, tenés que hacer eso, te vas de un día para otro, pones una fecha. Claro. Si no, no te vas más. Sí, porque uno siempre está esperando que se den las condiciones perfectas para Sí. hacer algo. No existe. Y esas condiciones nunca se van a dar perfectas. No. Porque no sé, vos no puedes controlar absolutamente todo. Claro. No se pueden alinear las cosas de una manera que vos decís, está todo en armonía y en perfección, ahora es el momento. Claro, pasa en la vida de todos nos pasa. Todos los ¿viste? días. Para cualquier cosa que vos quieras hacer. Todos los días. No se da todo perfecto, Sí. más o menos o mal. Claro. Entonces, y bueno, algunas veces hay que tomar decisiones. No, Y tenés que agarrarla a la volada cuando sentís que está lo máximo a donde puede llegar la situación. Exacto. Y ahí estamos. Sí, vamos. son momentos. Y bueno, así empecé el viaje. ¿Y saliste todo hacia el norte de Argentina o cruzaste a Chile? No. Fui de Buenos Aires, de los Polvorines, me fui hasta el Parque Sarmiento en Capital Federal. Nos reunimos 50 torinos, 40 torinos más o menos. Fuimos en caravana hasta Córdoba. Y en la ruta se iban sumando autos. Y en Córdoba se festejaban los 50 años de que se lanzó el Torino. En la fábrica de Córdoba. En la Sí, Ica, sí. Sí. Y bueno, fueron torinos de todo el país. Y bueno, yo estuve 2 o 3 días con toda la gente. La despedida, como quien Sí, dice. sí, pero digamos, el evento fue por los 50 Por años los de Torino, 50 no años, fue claro. por mi viaje. Sí, Yo sí. me aproveché el momento para salir para grupo. ponerle claro. Y después del evento me quedé solo, digamos. Entonces ahí empezó como... La realidad. Claro. Ahí Como pegó, ¿no es cierto? pero todo eso era, yo estaba parte del, como cualquier otro yendo al evento. Claro. Pero después ahí salí. Y bueno, de ahí me fui a Ushuaia, después fui a Punta Arenas, Puerto Natal, volví a Argentina, desde Las Lajas, Neuquén, me fui a Temuco, Chile, Santiago de Chile, de ahí volví a Mendoza, de Mendoza me fui a La Quiaca, Hoy vas cruzando la cordillera. de La Quiaca me fui hasta, bueno, hice Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Paraguay, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y ahí completé todas las provincias. Claro, Porque la idea era que el auto pise todas las provincias argentinas antes de salir de Argentina. claro. De ahí me fui a Uruguay, Brasil, Río de Janeiro, de ahí me fui a Belo Horizonte, crucé el Mato Grosso hasta Bolivia. Crucé Bolivia hasta
Perú, después hice Perú, Ecuador, Colombia, después Centroamérica, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, México, Estados Unidos, Canadá, Alaska y ahora de vuelta en Canadá. Ahora Toronto. ¿Y de todos los países, qué te gustó más de todo lo que has recorrido Y hasta ahora? esas son las preguntas que también tengo que hacer. Contestarlas. Contestarlas. En algún momento. Claro. En su propio canal. En mi propio canal, Ah. pero el tema es, esas de las preguntas que no me gusta responder porque en todos lados me han tratado bien. Claro, En cada lugar me han tratado excelente de acuerdo a las posibilidades que tenían, claro. cómo querían y cómo podía la gente ayudarme. Entonces, así sea poquito, Sí. a mí me ha servido. No, yo no puedo desmerecer la gente que me ayudó con algo En un lugar o en otro. en un lugar o en otro, pero por una cuestión de De que... belleza natural. No, de belleza natural todos los lugares, todos los países tienen sus lugares, porque hay lugares que no son famosos turísticamente, conocidos o explotados turísticamente, pero tenés lugares que son Una espectaculares, sí. Ah. Por ejemplo, en Nicaragua estás en la boca de un volcán, activo. Activo. Entonces vos ves, estás ahí en la boca del volcán y ves la lava allá abajo, vos ves la lava así. Y yo no sabía de eso, te vas enterando en el viaje. Porque uno siempre en Centroamérica dicen que es peligroso, que esto, con lo otro. Entonces, por ejemplo, en El Salvador, que todos me dicen, ¿y en El Salvador cómo te fue? ¿No te hicieron nada? Le digo, no, me trataron excelente, la gente me trató de espectacular, digamos. Súper amable. Todo amable, me han ayudado muchísimo y Y como me pasó en curiosos, todos los días. curiosos. Toda la gente curiosa, queriendo saber del auto, la historia. Vení Héctor, tengo un evento, vení para acá o venite a mi casa, o yo te ayudo con esto, con lo otro. Que me ha pasado en todos lados, ¿entendés eso? Sí. Pero como en El Salvador siempre, por lo que te dicen, Sí. pasar rápido porque te van a matar, ¿entendés? Claro. O lo mismo que te dicen de Honduras, de Nicaragua, de Guatemala, o de Colombia. Era muy gracioso. Yo estaba en Centroamérica, que todos me hablaban mal de Centroamérica, y yo lo estaba pasando espectacular porque me trataban bien. La verdad que nunca sentí inseguro en ningún lado. Claro. Nunca tuve una sensación que me sentí Amenazado. amenazado, digamos. exactamente, esa es la palabra. Y después en Centroamérica me decían, ojo en México, me decían. Y en México me decían, ¿cómo te fue en Centroamérica? Llego a Estados Unidos, ¿cómo te fue en México? ¿Cómo te fue en Centroamérica? Y yo estaba en Sudamérica, me decían, no, cuidado con Centroamérica, ¿entendés? Todo, Sí. o cuidado con México, ¿entendés? Trae todo así. Y Sí. después dentro de los países, por ejemplo, en el sur de Brasil me decía, no vayas a Río de Janeiro. Y bueno, todo era así, Sí. ¿no? Digamos, siempre se está hablando mal del vecino. O de lo que no se sabe. O de lo que no se sabe. Claro. Por lo que, como hablábamos antes, a veces en las noticias siempre son malas. Entonces, No sacan nada bueno. claro, sacan no te siempre van a lo malo. contar buenas historias por lo Claro. general, por las Sí. cosas buenas que pasan en el Claro, lugar. es como vos decís, sucede una cosa mala y ya se lo generaliza. Se lo generaliza. Como que todo el país es así, ¿no es cierto? Exacto, y a mí me han tratado, Claro. por eso yo estoy súper agradecido con todos los lugares que fui porque me han tratado muy bien. Y bueno que lo digas porque de esa manera se ponen esos mitos a descansar, como quien dice. Claro, que- obviamente hay gente que le han pasado cosas. Y no significa que por eso sea un país inseguro tampoco. Exactamente, entonces las cosas pasan, a veces hay suerte o mala suerte Y pasan en todos lados. y pasan en todos lados. ¿Y algún consejo para alguien que quiera hacer un viaje así por la Panamericana, pero todavía no se anima? ¿Qué les dirías? Que no lo piense demasiado y salga a la ruta. Ok. O que se ponga una fecha. Creo que lo que digo yo, te lo van a decir casi toda la gente que viaja, salí. Es salir y... Y agarrar las riendas. Sí, salir, no tanto, porque después, bueno, cada uno sabe cómo cree que se tiene que adaptar o preparar, pero después otras cosas te vas a dar cuenta que las vas a ir aprendiendo en el viaje. Por ejemplo, una cosa tonta, digo, por ejemplo, yo salí con la carpa, la bolsa de dormir y definitiva no lo usé mucho porque me hospedó la gente. Entonces, Claro. cuando no tengo donde me hospede, duermo en el auto, no tengo necesidad de ir a un camping ni de... Y armar la de carpa. armar la ¿no? carpa, nada. Pero hay gente que sí le gusta todo eso de armar la carpa, de tirarse en una bolsa de dormir, y porque le gusta hacer eso. Claro. Y bueno, ahí Busca los camping. también tiene esa opción. Yo salí con esa opción ante usar la carpa y la bolsa de dormir ante una emergencia. Y después me di cuenta que no me hacía falta, entonces la descarté, la que tenía la regalé. Una carga menos, como quien dice. Claro, algo menos para una carga menos, viajar Sí. más liviano. Sí. Y entonces al principio vos crees que vas a precisar muchas cosas, y después te das cuenta, en el viaje vas aprendiendo qué te sirve y qué no te sirve. No.
Es que la vida del ser humano se la complica a uno nomás. Claro. Es tampoco lo que hace falta para vivir. Claro, después veo algunos chicos que se llevan la bicicleta y muchos chicos la usan, Claro. la llevan en su camioneta o lo que sea, de viajero digo, ¿no? Sí. Llevan la bicicleta y la usan, pero después pasa que no la usan y después la terminan regalando Claro. porque no la usaron pensando que la ibas a usar, ¿entendés? Y después cuando vos tenés más cosas, cuando vas viajando o en la vida si querés, son más cosas que vos tenés que cuidar. Entonces si yo llevo más cosas en el auto, son más cosas que tengo que cuidar. Claro. Porque a veces me dicen, ¿y por qué no le pones un portaequipaje en el techo? Y yo le digo, si pongo un portaequipaje en el techo, me autoinvito a llevar más cosas. Claro. Y yo lo que quiero es llevar menos cosas, no quiero llevar más. Claro. Lo mismo también en los torinos, que tenía la opción de poner la rueda de auxilio en el baúl. Arriba, afuera, ¿no es cierto? Claro, entonces sí, yo lo puedo hacer. Saco el baúl, me compro el accesorio, lo pongo arriba de la tapa del baúl y voy a tener más espacio en el baúl. Claro. Pero yo al tener más espacio en el baúl, Carga me más. autoinvito a llevar más cosas. Sí. Y lo que yo quiero es Menos. alivianar, cada vez quiero estar más liviano de cosas para llevar. Claro. ¿Y de dónde son la gran mayoría de los viajeros con la que vos te cruzás? Argentinos. ¿Sí? Por lo menos de los que viajo por tierra, Sí. son argentinos. Que Por lo vienen- menos los latinoamericanos son argentinos. Después ves de otros países, pero de lo que es latinoamericano la mayoría son argentinos. En vehículo. Sí. Pero después te cruzás franceses, canadienses, estadounidenses, italianos, ingleses, alemanes. ¿Qué van a pata o en bici? Con la mochila creo que la mayoría son europeos y de Ujú. acá. En bicicleta también. Yo te puedo decir, de los latinos, los que más te cruzás son argentinos. Ujú. De los latinos. Sí. Ok, bueno, entonces le damos las gracias a Héctor, gracias por haber Gracias venido por la a invitación. nuestra casa a compartir un lindo asado y también contarnos las historias de este gran viaje, esta gran aventura en Torino. Gracias a todos por la invitación y gracias a todos, a la familia por Un la placer. comida y la reunión y la bienvenida. Y Pero- a todo. Sí, armamos algo medio así a la ligera porque el clima no permite mucho, ¿no? Pero bueno, hemos comido más o menos discretamente bien. Hemos escuchado unas hermosas historias aquí de nuestro amigo el viajero, ¿ah? Y aprendimos bastante, así que Gracias. nos despedimos. Chao, gracias. Chaucito, gente. Togo, vení acá. Togo, acá.